Muchos asociamos el sonido de Pugliese a la idea de una gran masa poderosa que nos empuja, que nos lleva por delante, que nos emociona, pero que es mayormente vigor. Sin embargo, en sus solos de piano yace otra lógica, otra sensibilidad, podemos decir. Porque de la mano de todo ese sonido enorme, poderoso, avasallante por momentos, está el Pugliese pianista, el Pugliese que nos regala ese toque delicado y que nuevamente nos acerca de distintas maneras al lenguaje y la sensibilidad de la música criolla. En el video de hoy nos metemos con los solos de piano de Pugliese. Allí vamos a disfrutarlos y a conocerlos en detalle. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Ante todo, gracias una vez más. Sigue creciendo el canal, ya somos más de 8000, se sigue sumando gente por los cursos, se sigue sumando gente por el cual es tu tango, se sigue sumando gente por estos videos de los estilos, de los discos. En todo caso, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Y por supuesto, si aún no se suscribieron, es el momento de hacerlo. Gracias por apoyarnos, denle me gusta, comenten, sean parte, agiten, que también es una forma muy concreta de ayudar a que sigamos haciendo contenidos de calidad. Dicho esto, no se olviden de bajarse la guía gratuita que preparé sobre el estilo de Pugliese. Ya sé que les vengo anunciando el curso de Pugliese, pero falta poquito. En cuestión de semanas nada más vamos a publicarlo, pero mientras tanto, digo, se pueden bajar la guía gratuita que está aquí abajo para entender un poquito las distintas épocas, ir acercándose a los distintos elementos que definen su estilo. Habiendo hecho la presentación, nos metemos hoy entonces con los solos de piano, ¿no?, de Pugliese, que decía en la introducción, funcionan de alguna manera como otro registro sensible dentro de esa gran masa sonora, esa poderosa masa sonora que es su orquesta típica. Y decía también que tiene una vinculación directa, una vez más, con la música criolla. Estamos hablando de un pianista muy particular, ¿sí? Porque Pugliese, incluso más allá de los solos, no es un pianista vigoroso que conduce a la orquesta desde su mano izquierda, como puede ser, o sea, la orquesta de Troilo con Orlando Goni en el piano, o la orquesta de Franchini Pontier con Juan José Paz en el piano, o mismo Salgán, ¿no? Estamos hablando de una orquesta donde, bueno, Pugliese como pianista tiene mayormente, y más allá de la yumba, digo, ¿no? Como un toque más bien delicado, un sonido perlado, lleno de buen gusto, a mi parecer, a mi sensibilidad, y que aflora, ¿sí?, ese sonido perlado, ese buen gusto, especialmente en sus intervenciones solistas. Quizás muchos de ustedes tengan presentes algunos solos salteados, pero quizás no todos recuerden realmente cómo es que suenan esos solos, porque en todo caso no son ni súper virtuosos, ni súper rápidos, ni se proponen, digamos, impactar, sino más bien casi todo lo contrario. Proponen en general bajar un cambio en el marco de toda esa sonoridad puglesiana, proponen un toque que a veces es como casi como desarmado, ¿no?, medio granulado, como va tocando a dos manos, y que decía siempre tiene alguna relación con la música criolla, porque, y ahora lo vamos a escuchar, pienso que muchas veces el tipo de fraseo y el tipo de intimidad que propone en su lógica, más tiene que ver quizás con la de un fogón y un gaucho tocando la guitarra o un payador haciendo lo suyo, que con la de un solista que viene a desplegar, ¿no es cierto?, su capacidad técnica o a meter 1000 notas por segundo. Por ejemplo, empecemos escuchando un solo conocido de los años 40 del tango La abandoné y no sabía, ¿sí? Presten atención en este solo que va a octavas y que tanto por el toque como por el fraseo casi que podría ser considerado un toque guitarrístico en algún punto, ¿no? Siempre con esta idea de la música criolla en la cabeza. A ver, escuchémoslo.
¿Se dan cuenta, no? Todo ese fraseíto para atrás. Y después sigue aún más. Pero no golpea. Casi no se escuchan esos martillos, ¿no? No tiene un toque percusivo para nada. Que uno podría encontrar, por ejemplo, en esos solos octavados en velocidad, en el estilo de D'Arienzo, por dar un ejemplo, ¿no? Escuchémoslo de nuevo este solo, que es tan precioso. Lo abandoné y no sabía. Vamos con otro. Y aquí la expresión criolla, bueno, está a flor de piel porque además originalmente este tango que vamos a escuchar es en realidad una tonada. Estamos hablando de la Tupungatina, que quizás algunos de ustedes escucharon en su versión por el dúo Gardel-Razzano. Si no lo hicieron, se los recomiendo, es una grabación antigua. Pero que bueno, ahí sí está tocado como una tonada, que es originalmente el género al que pertenece. Aquí, en un arreglo de Roberto Pepe, bandoneonista de la orquesta de Pugliese, transformada en un tango. Esta es la segunda versión. Atención al solo de piano. Quizás en una mezcla, ¿no? Entre la melodía del tema, su origen criollo y ese toque de él, insisto, perlado, chiquito, cuidado, lejos de toda estridencia, eh, a mí por lo menos me transporta a un contexto que lejos de súper urbano, citadino, más bien me da campero. Es más, yo escucho esto y me imagino ahí en la noche campera, este, al lado de un fueguito, ¿no? El fraseo. Bueno, ahí lo pasé 2 veces, no lo quiero repetir porque quiero mostrarles otros solos, pero vale la pena volver, sobre ese solito de la Tupungatina, porque realmente es fácil de imaginárselo tocado por una guitarra criolla en un contexto como el que describía antes, ¿no? Por el fraseo, por la intimidad, bueno, por todas estas cuestiones. Vamos con otro solo, siempre Pugliese en su orquesta y con esta idea de, pienso yo también de generar un contraste, ¿no? Entre, si se quiere, la extrema expresividad de los solos de bandoneón, de Ruggiero, el tono muy dramático en algún punto de los solos de violín, de Camerano, ¿no? Y todo ese poder orquestal, siempre Pugliese como una cosa más apocada, más, bueno, les voy a contar a los íntimos esto que me pasa. Yo lo escucho así por lo menos y insisto con esto, ¿no? Con un toque donde a veces en esos arpegios o mismo cuando tocan acordes, lejos de buscar una técnica donde todo sea precisión, más bien él como que desarma eh, esos acordes o esos arpegios para que suene todo un poquito más blando, me parece a mí, ¿no? Obviamente que va en gustos, a mí me habla mucho, me parece muy precioso y sobre todo me parece que funciona muy bien en el marco de su estilo, ¿no? A ver, otro solo, Mi fuelle rezonga. Dura 10 segundos el solo, pero se dan cuenta que es la misma lógica, es el mismo espíritu finalmente, ¿no?
ese fraseo tironeado para atrás, abierto, algo, no impreciso, pero no algo que está totalmente junto, ¿no? En esta idea de tocar a dos manos, sino algo un poquitito ahí abierto. Me parece como... Que bueno, que también funciona por eso el contraste, ¿no? Porque llama la atención también en su técnica, ¿no? Que dicho sea de paso, insisto, no es para cualquiera. Yo he escuchado a más de un pianista de tango decir que por ahí no le gusta tanto Pugliese como pianista, cosa que a mí me ha sorprendido, pero lo escuché más de una vez. Y sin embargo, bueno, qué sé yo pienso que funciona muy bien, me gusta mucho y entiendo que es abiertamente una decisión estética, ¿no? Ahí va. Lo mismo, fraseo. Otro. Acá queda expuesto también, lo pueden volver a escuchar si quieren. Esto que les digo, ¿no? Que no es una aproximación súper técnica de buscar la precisión en la coordinación, sino más bien de abrir un poquito, ¿no? Ese sonido y esa coordinación entre manos. A ver, otro solo, el del tango Lorenzo. Recién era Mi Lamento, ahora vamos con Lorenzo. Lo mismo, son decisiones y también una forma de ser, me parece, ¿no? Y que cuando uno lee sus entrevistas o ve videos donde hay entrevistas, creo que así como él explícitamente habla de la música criolla y afloran, ¿no? Esa sensibilidad, aquí en estos solos se escucha también con mucha claridad. Vamos de nuevo con este Lorenzo que me parece un gran ejemplo. Bueno, y uno más, ya que estamos uno más y también de esta época, el Pugliese de los 60, el catálogo para Philips, recién Lorenzo en un conocido, hermoso arreglo de nuestro maestro Víctor Lavallén. Ahora para terminar, el famoso solo de la mariposa, en un arreglo de Julián Plaza, un arreglo que contaba Plaza, presentó a la orquesta, le presentó a Pugliese, que a Pugliese le pareció muy bien, pero que a la hora de tocarlo decidió dejar afuera el solo de piano. Y el propio Plaza contaba que, bueno, que lo interpeló a Pugliese, le dijo, no, maestro, por favor, yo lo pensé mucho, ese solo quiero que usted lo toque, me parece parte importante del arreglo, por favor, pruébelo, tóquelo. Y bueno, finalmente Pugliese accedió, lo tocó algunas veces y bueno, terminó quedando en la grabación, convirtiéndose en uno de los tangos más emblemáticos de la orquesta, uno de los arreglos más emblemáticos de la orquesta, de hecho lo siguió tocando hasta el final de sus días, y bueno, como parte de ese arreglo, el solo de piano, que creo que del otro lado lo van a reconocer más o menos todos, ¿no? Aquí vamos, la mariposa. Qué bueno, bueno, esto creo que todos lo tenemos un poquito en la oreja y en el corazón porque, bueno, es una de las cosas que más suenan, ¿no? De Pugliese. Sea en las radios tangueras o en las discotecas tangueras personales y mismo en las milongas, quizás no en el horario central, que siempre suena a los 40, alguna cosita de los 50, pero quizás más tarde. Este es un tema que suena mucho y que por supuesto suena mucho en el contexto del tango escenario, en el tango que está coreografiado, ¿no? Bueno, hasta aquí esta presentación o casi introducción, podemos decir, a los solos de piano de Pugliese y ese sonido criollo del que hablábamos al comienzo. Cabe destacar, no un tema para profundizar hoy, si lo quieren
ver por ahí, bueno, en mi curso sobre Pugliese, que ya está por salir, está analizado y explicado con más detalle, pero no hay que olvidarse que no todos los solos de piano en la orquesta de Pugliese los toca Pugliese, ¿eh? Atención porque hacia final de los 50, ahí lo podemos encontrar a Osvaldo Manzi, lo podemos encontrar después a Ernesto Romero, incluso en los 60 aparece también Armando Cupo, reemplazando ocasionalmente a Pugliese en su propia orquesta. Bueno, tema aparte, pero vale como el, el spoiler para que sepan que, bueno, hay algunas versiones donde el pianista de Pugliese no es Pugliese. Bueno, aquí sí, todo esto que escuchamos era Pugliese, así que espero que les haya gustado y les invito a que, bueno, se suscriban si no se suscribieron, que comenten, que le den like al video y por supuesto invitados e invitadas a bajarse la guía que preparé sobre Pugliese, sobre su estilo y que yo estoy seguro les va a ayudar a entender un poco más la cronología de una orquesta que duró básicamente más de 60 años en el tiempo, ¿no? A ver, no, más de 60, no, casi 60, del 39 al 95. No se lo pierdan porque la verdad que está muy buena y me llevó un trabajo meticuloso poder concentrar tanta información en unas pocas hojitas. Un abrazo muy grande a todas y a todos y de nuevo gracias por hacer que sigamos creciendo con nuestro canal de los estilos fundamentales. Nos vemos muy prontito, chao.